Bueno, eso que vimos y que quedó fuera de video era el repaso. Entonces, ok, en este ejercicio A tenemos un sistema que absorbe 105 kilojoules de calor y realiza 29 kilojoules de trabajo. Recordemos la fórmula. Delta E es igual a calor más trabajo. Entonces, bueno, acá tenemos claramente, nos lo indican, 105 kilojoules de calor y 29 kilojoules de trabajo. No hay mucha complicación. ¿En qué hay que tener cuidado? En los signos. Entonces vamos a ver, el calor. El sistema está absorbiendo 105 kilojoules de calor. ¿Qué signo debería tener ese calor? Positivo. Ese calor va con signo positivo, muy bien. Entonces, 105 kilojoules. Y ahora sumamos el trabajo. Nos dice que el sistema realiza 29 kilojoules de trabajo sobre el entorno. ¿Qué signo tiene ese trabajo? Positivo. Positivo. ¿Está segura? No es negativo, profe. Exactamente. Es signo negativo porque el trabajo se realiza sobre el entorno o, visto de otra forma, el trabajo sale del sistema hacia el entorno. Entonces el signo tiene que ser negativo. Entonces, menos 29 kilojoules. Y esto nos daría 96 y 20, 76 kilojoules con signo positivo. El proceso que ocurre en el ejercicio A es endotérmico o exotérmico. Endotérmico. Este sería endotérmico, muy bien, porque el cambio de energía total es un cambio positivo, o sea, el sistema está ganando energía. Muy bien, esta era la A. El B, bueno, aquí directamente nos dicen Q es 1.50 kilojoules y W o trabajo menos 657 joules. En este caso, bueno, ya nos dan incluso los signos. ¿Cuál es, digamos, la pequeña trampa que hay acá? Las unidades. Uno está en kilojoules, otro está en joules. Entonces tenemos que convertir uno u otro. 1.50 kilojoules de trabajo y menos 0.657 kilojoules. Perdón, 1.50 kilojoules de calor y menos 0.657 kilojoules de trabajo. El resultado se los dejo a ustedes. Y pasamos al C. El sistema libera 67.5 kilojoules de calor y realiza 22.5 kilojoules de trabajo sobre el entorno. Entonces vamos a ver. El Profe, calor en eso con los signo, dos, perdón. en eso los dos serían negativos porque dice libera y realiza, entonces serían negativos los dos, ¿o no? Exactamente, exactamente. Ok. El sistema libera calor, o sea, está saliendo el calor del sistema y realiza trabajo sobre el entorno. Efectivamente, ambos valores tienen que ser negativos. Menos 57,5 kilojoules de calor y menos 22,5 kilojoules de trabajo. Y viendo esto, sin obtener resultados, sería un proceso endotérmico o exotérmico. Exotérmico. Térmico. Exotérmico, claramente. Un cambio de energía negativo, libera energía hacia el entorno. Muy bien. ¿Alguna duda con esta fórmula? No, profe.
No. Ok. Había un ejercicio en la tarea que era muy similar, pero es bastante intuitivo. Simplemente aplicar la ley de signos. Si va hacia adentro, positivo, y si va hacia afuera, negativo. Ok. Sí, no me dejó pasar la presentación. Ok. Bueno, ahí estaban los resultados. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, por ejemplo, si estamos en un laboratorio, tomamos un beaker, echamos un par de cosas ahí que sabemos o que no sabemos qué son y ocurre una reacción, esa reacción normalmente va a estar a presión constante. ¿Cuál va a ser la presión constante? La presión atmosférica. Siempre vamos a tener la misma presión alrededor de ese recipiente donde nosotros realizamos la reacción. Es la situación más común en química. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos que ocurren a presión constante, al calor que genera o que absorbe esa reacción, lo vamos a llamar entalpía y lo vamos a representar con un delta H. Entonces, cuando tenemos un proceso a presión constante, simplemente vamos a hacer esta sustitución. Q va a ser igual a delta H. Es simplemente una formalidad. Nada más, recuerden que tiene que ser un proceso, una reacción que ocurra a presión constante o que sea en un recipiente donde que se encuentre a la presión atmosférica. Entonces, que esa reacción no vaya a tener un cambio en la presión. Ahora, si nosotros trabajamos a presión constante, bueno, hacemos la sustitución de que el calor igual a la entalpía, al delta H, y además podemos hacer una segunda sustitución, que es el trabajo va a ser igual al negativo de la presión por el cambio en el volumen. ¿Recuerdan el GIF del pistón que se está moviendo? Que indica que hay una generación de trabajo en el sistema. Bueno, esa es una forma visual donde nosotros vemos que un trabajo implica un cambio en el volumen. Entonces, si nosotros tenemos un cambio en el volumen, o si conocemos más bien este cambio en el volumen de un sistema y nosotros conocemos la presión, o mejor aún, bueno, lo trabajamos a presión atmosférica, entonces podemos saber la presión. A partir de estos datos, nosotros podemos obtener, mediante esta fórmula, podemos saber cuál es el trabajo que se está generando o que está generando ese sistema. Y una vez que tenemos ambos cambios, entonces podemos reescribir nuestra ecuación para la energía interna y podemos decir que la energía interna es igual a la entalpía menos, vean que el trabajo tiene un negativo por ahí, menos la presión por el cambio en el volumen. Y por supuesto, bueno, podríamos despejar la entalpía y calcular la entalpía, entonces más bien como el cambio en la energía interna más la presión por el cambio en el volumen. De acá, bueno, vean que ni siquiera tienen que aprenderse ecuación, esta es la misma de antes. Es la energía interna es igual al calor más el trabajo, simplemente haciendo la sustitución de que el calor es igual a la entalpía
y el trabajo es el negativo de la presión por el cambio en el volumen. Entonces vean que todavía no hemos complicado mucho las cosas. Nos seguimos manteniendo alrededor de la misma ecuación. Otro GIF igual de lo que representa la realización del trabajo en un sistema a presión constante. Sí, normalmente lo vamos a ver como un cambio en el volumen. Entonces, acá tenemos un ejercicio similar al anterior, pero ahora aplicándolo a reacciones o a procesos a presión constante. Entonces tenemos un gas confinado en un cilindro y acá está la clave, a presión atmosférica constante. ¿A qué? Este calor que nos está diciendo acá es en realidad la entalpía, porque es un proceso a presión constante. Y luego nos dice, bueno, nos da un total de 18 kilojoules de trabajo presión por volumen. No nos dan presión y volumen, sino que directamente nos dan el valor del trabajo. Ese trabajo que es menos P por delta V ya nos lo están diciendo. Entonces, aplicamos la ecuación. En este caso, delta E es igual a delta H menos P por delta V. ¿Y cuánto es delta H? Que de hecho esa es otra de las preguntas. ¿Cuánto es delta H? Menos 79 kilojoules. Menos 79 kilojoules. Muy bien. Y negativo porque es energía que se libera, un calor que se libera. ¿Y el trabajo? $18 negativo igual, más 18. Ajá. Menos 18 kilojoules de trabajo porque realiza trabajo sobre el entorno. O sea que el trabajo tiene que ser en negativo. Muy bien. Ok, bueno, el valor numérico lo calculan ustedes, pero es, como ven, es simplemente una resta. Ahora, estas son unas preguntas un poco más teóricas. ¿Cuál de los siguientes casos tiene la mayor entalpía? O sea, la mayor energía. ¿Un mol de dióxido de carbono sólido o un mol de dióxido de carbono gaseoso si ambos es la misma temperatura? ¡Ey! ¿Qué se pasó? No. Ahí está. Ok, vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿O selecciono yo el afortunado? De ahí yo diría que el que está en gas es gaseoso, profe. ¿Por qué? Yo opino igual que Rubén. ¿Por qué el gaseoso tiene más entalpía? No es que las partículas gaseosas estén en más movimiento que las sólidas. Sí, eso Y también significa... puede ocupar un mayor volumen. ¿Y también qué, perdón? Podría ocupar un mayor volumen. Ajá, muy bien. Recordemos, vimos esta ecuación también, que es simplemente el despeje. La entalpía es igual a la energía interna más la presión por el cambio en el volumen. Si nosotros suponemos que estamos en un proceso en equilibrio, o sea, no hay ningún cambio significativo, los dejamos un rato para que alcancen en el equilibrio, entonces vamos a tener un cambio en el volumen que es igual a 0. Entonces,
En esta situación, la entalpía va a ser igual a la energía interna. ¿Y qué tiene más energía interna? ¿Un sólido o un gas? Bueno, pues por supuesto el gas tiene mayor movimiento, entonces mayor energía, por lo tanto mayor entalpía. Ahora, 2 moles de átomos de hidrógeno, vean esto, átomos de hidrógeno, átomos solitos, o 1 mol de H2. Tenemos la misma cantidad de átomos, solo que en un caso están los átomos sueltos y en el otro caso están formando las moléculas diatómicas. ¿Cuál tiene mayor entalpía? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que son los 2 moles de átomos de hidrógeno. 2 moles de átomos, efectivamente. ¿Por qué? Porque los que están en moléculas siempre se van a mover en pares. Entonces, vamos a tener mucho movimiento entre las moléculas, pero esos 2 átomos que están en pareja siempre van a estar unidos. ¿Qué pasa en el primer caso, donde están los átomos sueltos? Bueno, pues ahí todos los átomos tienen su propio movimiento, tienen más libertad de movimiento, por lo tanto tienen más energía. Digamos, bueno, si ustedes sacan bueno, digamos que tienen 2 perros y los llevan a caminar. Alguien ingeniosamente, digamos que se le ocurre amarrar los 2 perros con la misma cuerda, con la misma correa, y otra persona también lleva 2 perros, pero lleva cada uno con las correas separadas. ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser más difícil de controlar? Pues donde los 2 perros pueden cada uno por su lado, tienen más libertad de movimiento, tienen mayor facilidad para moverse, para hacer destrozos. En cambio, si van juntitos, entonces digamos que uno puede restringir un poco al otro. Por lo tanto, en esta igualdad de condiciones de la misma cantidad de átomos, pues la forma molecular tiene un poquito menos de energía. Y una pregunta muy parecida. Un de moléculas de hidrógeno y 0.5 moles de moléculas de oxígeno a 25 grados Celsius o 1 mol de agua a 25 grados Celsius. Y vean que en este caso, todos en estado gaseoso. ¿Cuál tiene mayor entalpía? En la pasada habíamos dicho que eran los 2 moles de átomos. Y en la C, Profe, ¿no pasaría lo mismo que en la E? ajá. Y entonces, ¿cuál tiene mayor entalpía? Sería el 1 mol y 0,5. Exactamente. Podemos verlo de otra manera también. Acá tenemos en total 1.5 moles de partículas. Y acá solamente tenemos 1 mol de partículas. Entonces, mayor cantidad de partículas significa mayor cantidad de movimiento, por lo tanto, mayor entalpía. La última, 1 mol de nitrógeno a 100 grados Celsius o 1 mol de nitrógeno a 300 grados Celsius. Esta está fácil. Profe, en esa yo tengo una duda. ¿Es cierto que cuanto más frío esté, tipo los átomos, más se van a comportar como un superátomo o algo así? Eso sería si ya se llega al estado de Bose-Einstein.
pero para eso se Ajá. necesita una temperatura muy, muy baja, similar a similar y cercana al cero absoluto. Entonces, no sería el caso. Sí, entonces, pero a lo que me refiero es que entre menos temperatura, menos energía. Entonces, aquí Eso sería sí está, la eso sí segunda. está correcto. No. Menos temperatura, por supuesto, menos energía. Entonces, la mayor entalpía Ok. la va a tener el nitrógeno a 300 grados Celsius. ¿Sí? ¿Alguien dijo, profe? Bueno. Ok. ¿Todo claro entonces? Sí, Ok. Acá les pongo un video corto para que se entretengan. Un ejemplo de una reacción con liberación de energía y con generación de trabajo. Si no me equivoco, es una reacción de magnesio, creo que con ácido sulfúrico, si mal no recuerdo. Es una reacción, como ustedes estarán observando, bastante exotérmica, donde hay liberación de calor y también por este humo que está saliendo, ustedes pueden asumir que se está liberando gas. Entonces también hay una generación de trabajo sobre el sistema, porque recordemos que los gases tienden a estar lo más separados posibles. Entonces, la formación de gases implica un aumento en el volumen del sistema y por lo tanto la generación de un trabajo sobre el entorno. Muy bien. Entonces, digamos que terminamos con la parte introductoria de la primera ley de la termodinámica. Y entonces vamos a empezar a aplicar todo este conocimiento más a reacciones en específico, a algunos procesos químicos muy específicos. Muy bien. Primero, cuando nosotros queremos calcular la entalpía de una reacción, podríamos hacerlo, por ejemplo, midiendo el calor que libera esa reacción. O podríamos hacerlo de una manera un poco más teórica, midiendo entalpía de cada uno de los productos individuales, sumamos esa entalpía y le restamos la entalpía de todos los reactivos. Entonces, ejemplo, para esta reacción, donde el CO2 gaseoso se mezcla con el agua líquida para formar metano y oxígeno, la entalpía de la reacción total es de 890.3 kilojoules. Esto quiere decir que, bueno, la forma de calcularlo es la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de los productos, o sea, la entalpía esta de acá, y muy importante, bueno, no lo puse acá para simplificar un poco la ecuación, pero esto siempre está multiplicado por el número de moles. Entonces, nosotros vamos a tener una entalpía para el metano gaseoso y tenemos una entalpía para el oxígeno gaseoso. Entonces, la entalpía total de la reacción es la suma de la entalpía de los productos, o sea, un mol de metano por esa entalpía que nosotros conocemos para el metano, más 2 moles de oxígeno. Vean que tenemos que fijarnos también en la estequiometría de la reacción, en esos coeficientes que hacen la reacción. Entonces, 2 moles por la entalpía del oxígeno. Aquí ya tenemos toda la entalpía de los productos y le restamos la entalpía de los reactivos. Entonces, le restamos un mol por la entalpía del dióxido de carbono y 2 moles por la entalpía
del agua. Ahora, vean que este negativo está dentro del paréntesis, entonces nosotros en realidad estamos restando la entalpía de todos los reactivos, ¿verdad? No es solamente el primer reactivo, sino que este negativo por la ley distributiva pues pasa a todos los términos que estén dentro del paréntesis. O si prefieren hacerlo sin paréntesis, entonces nada más recuerden poner el negativo en todos los datos para los reactivos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber estas entalpías para cada uno de los compuestos? Para poder aplicar esta ecuación. Bueno, pues no tienen que complicarse mucho porque esas entalpías ya alguien las calculó. De hecho, bueno, voy a pasar otra diapositiva y las tenemos tabuladas. Y las tenemos tabuladas como las entalpías de formación para cada uno de para cada uno de los compuestos. Y en estas tablas, bueno, esta es una tabla pequeñita, vea que no tiene muchos compuestos, pero estas tablas son de páginas y páginas de compuestos, cada uno con su entalpía de formación. Entonces, estas entalpías son las que nosotros vamos a utilizar para aplicar en esa fórmula. Vean que además, esas entalpías están dadas en kilojoules por mol. Y recordemos que la entalpía de reacción está en kilojoules. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cancelar los moles? Pues multiplicamos la entalpía de formación por el número de moles de cada uno de esos compuestos en la reacción. Entonces, de esa manera, cancelamos los moles. Es una forma en la que ustedes pueden asegurarse de que están haciendo las cosas bien, revisando las unidades, como siempre se los digo. Ahora, estas tablas son de entalpías de formación. ¿Qué es una entalpía de formación? Bueno, eso estaba en la diapositiva anterior. La entalpía de formación es la entalpía de reacción para el proceso de formación de un molde compuesto a partir de sus elementos en su estado más estable. Y eso puede sonar ahí tal vez como un poco extraño. ¿Qué es la entalpía de formación? Bueno, nosotros vamos a producir un molde compuesto. Ven que acá, en este caso, esto es el etanol o el alcohol que conocemos normalmente, el alcohol de desinfección. Entonces, nosotros tenemos que producir solamente un mol, solo uno, de este compuesto. Y tiene que ser solamente de este compuesto. No puede venir aquí nada, ninguna otra sustancia. No. Ese molde compuesto, bueno, nosotros nos vamos viendo. ¿Qué necesita ese mol? Bueno, necesita 2 carbonos. Necesita 5 hidrógenos. Bueno, perdón, más bien necesita 6 hidrógenos porque aquí tiene otro. Entonces necesitamos 6 hidrógenos y necesitamos un oxígeno. ¿Cuál es la forma común en la que nosotros encontramos el carbón? Bueno, recordemos que podemos encontrar carbón de 3 formas diferentes. Podemos tener el carbón, carbón como tal, como el carbón que se utiliza en las parrillas. Podemos tener grafito, podemos tener diamante. Acá vamos a utilizar grafito, ya les digo por qué. ¿Cuál es la forma normal en la que vamos a encontrar el hidrógeno? Pues en hidrógeno diatómico. Ese va a ser su forma elemental. ¿Y el oxígeno? Pues el oxígeno en el oxígeno diatómico. Entonces necesitamos 2 carbonos. Ponemos 2 moles de carbono
en este caso carbono grafito. Necesitamos 6 hidrógenos, entonces ponemos 3 moléculas de hidrógeno. Esto nos da el total de 6 hidrógenos que necesitamos. Y solamente necesitamos un oxígeno, pero cada molécula de oxígeno nos da 2 oxígenos. Bueno, pues entonces ponemos un medio de molécula de oxígeno. Este va a ser por ahora el único caso donde nosotros vamos a balancear una ecuación con números, con fracciones. Entonces, un medio de Esta es la cada excepción. oxígeno, ¿sí? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Perdón. Entonces, esta es la única excepción, digamos, para lo de etanol. Para entalpías de formación, para cualquier compuesto donde la entalpía, donde estemos calculando la entalpía de formación, en esos casos es que podemos utilizar fracciones para balancear. Porque recordemos, un requisito para una entalpía de formación es formar solamente un mol de compuesto. Esa es la definición de la entalpía de formación. Entonces, otra forma de hacerlo es balancear normalmente. Por ejemplo, bueno, si tenemos el carbono, grafito, el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso para producir el etanol, nosotros podríamos balancear normalmente. Bueno, vamos a ver. Esto es un O2. Entonces necesitaríamos 2 para balancear los oxígenos acá y luego balanceamos el resto. 4 carbonos y acá tenemos 12 hidrógenos y 12 hidrógenos. Entonces, un primer proceso podría ser balancearlo normalmente como nosotros estamos acostumbrados, pero si nosotros queremos una reacción de formación, esto sería una reacción normal y una reacción de formación. El requisito es que se produzca solamente un mol de producto. Entonces, podemos cancelar todo a la mitad o dividirlo entre 2 y obtenemos solamente un mol del etanol. Acá 2 moles del carbono grafito, 3 moles de hidrógeno gaseoso y medio mol del oxígeno gaseoso. Entonces, ese es uno de los requisitos. Solamente tenemos que producir un único mol del compuesto que nos interesa. La otra parte importante tiene que ser a partir de los elementos en su estado más estable. Entonces vean que estamos partiendo de cada uno de los elementos individuales de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Pero además en su estado más estable. ¿Qué es esto? Bueno, la forma más común y más estable en la que podemos encontrar un elemento. Por ejemplo, el oxígeno, recordemos que nosotros podemos tener el oxígeno diatómico o podemos tener el ozono. ¿Cuál es más común? ¿Cuál es la forma más estable del oxígeno? Pues el diatómico. Entonces, este es el que vamos a utilizar. El carbono, como les dije y como recordarán, podemos tener varios tipos de carbono. Podemos tener el grafito, podemos tener el carbono carbón o podemos tener el carbono diamante. De estos tres, el grafito es la forma más estable del carbono, entonces es el que tenemos que utilizar. Y por eso, bueno, es que acá aparece específicamente el carbono grafito en la ecuación de formación.
Esta ecuación de formación es a la que se le mide la entalpía, y entonces la entalpía para esta reacción es la entalpía de formación para esta entalpía de la reacción, es la entalpía de formación para este compuesto. Si la reacción cumple estos dos requisitos, que se produce un mol de compuesto y es una reacción a partir de sus elementos en el estado más estable, entonces esa entalpía de reacción es igual a la entalpía de formación para el compuesto de interés. Y ahora, otra cosa interesante que está implícita. Esta se tiene que utilizar los elementos en su estado más estable porque, y esto es simplemente una convención, es decir, se llegó a un acuerdo a nivel internacional y se dice que es así, la entalpía de formación de estos elementos es 0. Entonces, si en alguna reacción ustedes encuentran el carbono grafito, la entalpía del carbono grafito es 0. La entalpía del hidrógeno es 0. La entalpía del oxígeno gaseoso es 0. La entalpía de cualquier elemento en el estado más estable siempre va a ser 0. Por esto, entonces, si nosotros creamos esta reacción de formación, que ya la tengo toda rayada, entonces vamos a limpiarla. Esta reacción de formación nos va a dar la entalpía solamente para nuestro compuesto individual, porque el resto de entalpías de las otras sustancias involucradas va a ser igual a 0. Entonces, esta va a ser la entalpía de formación. Como ya les dije, bueno, acá viene la entalpía de formación para varias sustancias. Vean, por ejemplo, que acá tenemos un elemento que es el carbono diamante, pero no es la forma más estable, entonces tiene una entalpía distinta de 0. Vean que también el estado importa, porque acá tenemos agua líquida y agua gaseosa, y sus entalpías son distintas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, si no me equivoco, ahora viene un ejercicio para poner en práctica esto. Efectivamente. Vean que las entalpías para una reacción, nosotros podríamos estar hablando de una reacción o de algún proceso que no sea necesariamente una reacción, por ejemplo, un proceso de disolución. Acá nos dicen cuando se mezclan disoluciones que contienen iones plata y iones cloruro. Recordemos que esto es una reacción de precipitación. Si nosotros mezclamos iones plata que están disueltos y iones cloruro que están disueltos, esos iones se van a unir y van a formar un precipitado que es cloruro de plata. Ese proceso tiene una entalpía de 65.5 kilojoules. Ahora, esa entalpía ustedes pueden trabajarla como si eso fuera parte de la reacción, es decir, como si aquí era un más. ¿Por qué? Porque esa entalpía también puede trabajarse estequiométricamente o podemos realizar cálculos estequiométricos utilizando la entalpía. Por ejemplo, bueno, en la primera pregunta, calcule la entalpía para producir 0.200 moles de cloruro de plata mediante esta reacción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, análisis dimensional de estequiometría, como quieran llamarlo. Yo necesito producir 0.200 moles de cloruro de plata. ¿Cuál es la entalpía que necesito para producir esos 0.200 moles de cloruro de plata? Bueno, hacemos la conversión. La entalpía
es de 65.5 kilojoules esta entalpía, y esa entalpía está relacionada a 1 mol de cloruro de plata. Entonces, ¿cuál es la entalpía para producir 0.200 moles de cloruro de plata? O simplemente hacemos ese cálculo. ¿Cuánto les dio? No me diga que otra vez dejar una calculadora botada. Profe, menos 13,1. Muy bien. Menos 13,1 kilojoules. Muy bien. La pregunta B no la vamos a hacer. La hacen ustedes de práctica. Simplemente, bueno, tenemos una masa de cloruro de plata, entonces, como siempre, lo transforman a moles y luego a entalpía. La parte C, esa sí me interesa. Calcule el delta H cuando se disuelven en agua 0.150 moles de cloruro de plata. ¿Alguna idea de cómo resolverla? Yo sé que se parece mucho a la A, pero hay algo ahí diferente. Esta reacción que nosotros tenemos acá es una reacción de precipitación. Y acá nos están preguntando por la entalpía. ¿Cuándo se disuelve el cloruro de plata? O sea, nos están preguntando por el proceso inverso. Entonces, si es el proceso inverso, es decir, nosotros pasamos de cloruro de plata sólido a disolverlo, o sea, separarlo en los iones correspondientes, que son solubles. ¿Cuál será la entalpía de esta reacción? Profe, ¿no sería más 65,5? Exactamente, le cambiamos el signo simplemente. Entonces, tenemos la reacción inversa, o sea, la entalpía va a ser el inverso. O le cambiamos el signo simplemente. Entonces es 65.5 kilojoules. Y bueno, el resto es igual, 0.150 mol por 65.5 kilojoules por cada mol. Estos son moles de cloruro de plata. Entonces vamos a obtener la entalpía que es necesaria. Ven que va a ser una entalpía positiva, o sea, tenemos que aplicar energía para lograr disolver el cloruro de plata. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Ok, este es un ejercicio donde vamos a tener que aplicar la ecuación que vimos antes de productos menos reactivos. Entonces tenemos esta ecuación. Bueno, considere la combustión de metanol líquido. La pregunta A. Escriba la reacción balanceada del proceso para producir 1 mol de metanol. Esto vamos a ver. Ok.
Esta pregunta está como un poco más enredada, entonces vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar la redacción y la pregunta como tal. Ok. Entonces, ahora sí, tenemos la combustión de metanol. La pregunta A es, escriba la reacción balanceada del proceso de forma que se consuma 1 mol de metanol. Entonces, ¿cómo se escribe una reacción de combustión? Tenemos el metanol líquido. ¿Qué se necesita para realizar una combustión? Oxígeno. Oxígeno gaseoso, muy bien. ¿Y qué produce? Agua y metano. Agua. ¿Agua en qué estado? Líquido, creo. Líquido. Bueno, pongámoslo líquido. Ajá. ¿Y qué más? Dióxido de carbono gaseoso. Muy bien. Escribimos la reacción. Ahora, por supuesto, balanceamos la reacción. Pero ojo, la pregunta es, bueno, balancearla de modo que se consuma solamente 1 mol de metanol. O sea, este numerito de acá no podemos cambiarlo. Tenemos un carbono. En total tenemos 3, 4 hidrógenos. Entonces acá necesitamos ponerle un 2. Y en total en los productos tenemos 4 oxígenos. Acá tenemos 1, 2 y 3. ¿Cómo los balanceamos? ¿Cómo podemos balancear esos oxígenos? Con 1/3, creo. Casi. Con 3 medios. 1 y 3 medios por 2. Esto me da un total de 4 oxígenos, que son los 4 oxígenos que tenemos en los productos. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, podrían, como les dije, aplicar la otra ruta, balancearlo normalmente. Ok, bueno, acá no podríamos balancearlo con números enteros. Ponemos un 2. Necesitamos 2 acá. Este 2 en el agua. Tendríamos que cambiarlo por un 4. Y tenemos 4 y 4, 8. Y acá tenemos con un 3. Balanceamos la ecuación. Hey, no, ¿qué es ahí? Ok. Entonces, esto voy a moverlo para acá, para este campo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si lo que necesitamos es solamente 1 mol de metanol, entonces todo lo dividimos entre 2. Y obtenemos ya la ecuación balanceada según las indicaciones del ejercicio. Muy bien. La B. ¿Cuál es el cambio de entalpía para esta reacción? Acá, recordemos, el cambio de entalpía para la reacción es igual al número de moles por la entalpía de formación. Esto para los productos
menos el número de moles multiplicado por la entalpía de formación para los reactivos. Y de hecho, si fuéramos un poquito más conservadores, deberíamos ponerle aquí el signo de sumatoria, que indica que es la suma de todas las entalpías de los productos menos la suma de las entalpías de los reactivos. Entonces vamos a ver, busquemos cuáles son los productos. Habíamos puesto agua líquida. ¿Cuál es la entalpía del agua líquida? A ver si lo buscan en la tabla. Menos 285. Ok. 8. Y tenemos 2 moles de agua. Entonces son 2 moles por menos 285,8 kilojoules por mol. Le sumamos la entalpía del dióxido de carbono, que solamente hay un mol. Y lo buscamos en la tablita. El dióxido de carbono está por acá. Por menos 393,5 kilojoules por mol. Y ahora le restamos la entalpía de los productos. Buscamos la entalpía del metanol. Por acá la tenemos. Y solamente hay un mol de metanol. Entonces un mol por menos 238,6 kilojoules por mol. Y sigo dentro del paréntesis. Entonces le sumo la entalpía de 3 medios moles del oxígeno por la entalpía del oxígeno. La entalpía del oxígeno que no está en la tabla. Esa no es 0. Incorrecto, esa sí es 0. Recordemos, el oxígeno es la forma más estable de un elemento, entonces su entalpía es 0. Entonces, por 0 kilojoules por mol. Y de esta manera, entonces, obtenemos la entalpía de reacción para ese proceso. Vamos a ver cuánto dará esto. ¿Cuánto les dio, chicos? Menos 720. Menos 726,5 kilojoules. Muy bien. Ahora, una pregunta de regalo. ¿Cuál es el cambio de entalpía para la reacción inversa? O sea, si partimos de agua y dióxido de carbono para producir metanol y oxígeno. 726,5. Exactamente. Le cambiamos el signo. Más 726,5 kilojoules. Ok. Vimos que cuando nosotros estábamos balanceando la ecuación, para obtener solamente un mol de metanol, nosotros tuvimos que dividir la ecuación balanceada con coeficientes enteros, lo dividimos entre 2. Acá nos preguntan, bueno, ¿cuál es el cambio de entalpía para la reacción representada por esta ecuación balanceada con coeficientes enteros? O sea, la que está en azul en la esquina superior izquierda. Podrían aplicar esta misma fórmula. La entalpía de la reacción es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. O están simplemente multiplicando la ecuación por 2. Esta entalpía
para la reacción balanceada con coeficientes enteros es también la entalpía de la otra ecuación, de la primera, de la del ejercicio A, multiplicada por 2. O sea, 2 por 726.5 kilojoules. Lo que sería igual a menos 1453 kilojoules. ¿Por qué? Porque sería un análogo a, por ejemplo, agarrar esta ecuación y multiplicarla por 2, el total. Pero recordemos que la entalpía forma parte de la ecuación. También podemos tratarla como si fuera otro término de esa reacción. Entonces también lo estaríamos multiplicando por 2. Y si gustan, ustedes pueden confirmar este resultado utilizando entalpía es igual a productos menos reactivos. Para que vean que les tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros, si el agua estuviera gaseosa en vez de líquida, la magnitud de la entalpía, esa entalpía que obtuvimos acá, esa entalpía debería ser mayor, menor o debería ser igual. ¿Dónde está el agua gaseosa? Acá están las dos aguas, líquida y gaseosa, al final de la tabla. Si el agua estuviera como... El agua fuera gaseosa. Vamos a ver, ¿cuál tiene menor entalpía? ¿El agua Sería líquida o el agua gaseosa? Gaseosa. El agua gaseosa tiene un valor menor en cuanto al valor absoluto. Entonces, si nosotros metemos un valor menos negativo o más pequeño acá, entonces quiere decir que esta entalpía de acá va a ser un poquito menos negativa. Entonces, la magnitud de esta entalpía va a ser efectivamente menor. ¿Y cuál es ese valor? Eso les queda a ustedes de tarea calcularlo. Va a dar alrededor de 640 más o menos, por ahí. Por ahí deberían dar ese resultado, menos 640 kilojoules. Muy bien, ¿alguna pregunta con la aplicación de esta fórmula? Entalpía es igual a productos menos reactivos. ¿No? Muy bien, bueno. Si no, ya saben, ahí estoy disponible en el chat si les surge alguna duda. Ok, vamos a ver un concepto rápidamente que es el de funciones de estado. ¿Qué es una función de estado? Es un valor, un cálculo que depende solamente de los estados iniciales y finales y no del camino utilizado. Por ejemplo, en esta representación, que está en el libro también, nosotros podemos ir de un punto A a un punto B. Si nosotros queremos saber la diferencia en altura, esa diferencia de altura no va a cambiar ya sea si tomamos la ruta azul o la ruta roja. Entonces, la diferencia en altura es una función de estado. No depende del camino que se tome, simplemente de las posiciones iniciales y finales. Pero si a nosotros lo que nos interesa es la distancia, nosotros podemos ver que la distancia recorrida en azul es mucho más corta y la distancia en rojo es mucho más larga.
Puede ser que sea una ruta más fácil para caminar, pero es un trayecto mucho más largo. Entonces, la distancia no es una función de estado. Entonces, ¿por qué viene esto al tema? ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque la entalpía es una función de estado. Esto quiere decir que la entalpía depende solamente de las condiciones iniciales y finales. O, visto de otra manera, depende solamente de los productos, que es nuestra condición final, y depende de los reactivos. Pero, para nosotros obtener una entalpía para una reacción, por ejemplo esta, de la combustión del metano, nosotros podemos utilizar un camino más largo, más complicado, más tedioso, pero nos da el mismo resultado. Y ese camino más largo es utilizar la suma de ecuaciones o utilizar otras reacciones de las que sí conocemos la entalpía, las sumamos de diferente manera, las multiplicamos y obtenemos nuestra ecuación que nos interesa. Entonces, vamos a ver. Acá, nosotros tenemos una primera ecuación donde tenemos el metano gaseoso. Este está bien. Tenemos nuestro oxígeno gaseoso. Eso está bien. Tenemos el dióxido de carbono gaseoso. Eso está bien. Pero nos da agua gaseosa. Y lo que nosotros queremos en nuestra reacción es con agua líquida. Entonces, este no está bien. Ese no va acorde a nuestra ecuación. Pero nosotros tenemos una segunda ecuación donde podemos hacer ese cambio de agua líquida por agua gaseosa. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos trabajar las flechas como si fuera un igual. Creo que eso ya en algún momento lo habíamos visto. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, si a esta segunda ecuación nosotros le damos la vuelta y voy a quitar esta raya de acá. Si a esa ecuación le damos la vuelta, o sea, la multiplicamos por un menos 1, entonces va a tener el agua gaseosa se transforma en agua líquida. ¿Y cuál va a ser la entalpía para esta nueva reacción? Menos 44 kilojoules. Exactamente, le estamos cambiando el signo. Va a ser menos 44 kilojoules. Ahora, como yo tengo esta agua gaseosa de un lado del igual o de la flecha y en esta otra agua gaseosa del otro lado del igual, yo puedo cancelarlos. Pero tengo un problema. Aquí tengo dos aguas y aquí tengo solamente una. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Necesito dos aguas, tengo solamente una. Yo podría agarrar toda esta ecuación y multiplicarla por 2, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago eso, voy a obtener que dos aguas gaseosas me producen dos aguas líquidas y la entalpía va a ser también el doble. Y ahora sí, cuando yo realizo la suma de ambas ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, que la ecuación 2 más bien vamos a poner que es esta va a ser nuestra ecuación 2. Si yo sumo 1 y 2, ¿qué voy a obtener? Obtengo que CH4 gaseoso más 2 oxígenos
gaseosos me producen CO2 gaseoso y acá 2 aguas líquidas, gaseosas se cancelan con 2 aguas gaseosas. Recordemos como en matemáticas, si tenemos la misma letra a ambos lados del igual, las podemos cancelar. Aquí sucede lo mismo. Entonces, lo que nos queda es 2 aguas líquidas y esta sí es la ecuación que nos interesa. ¿Cuál es la entalpía? La entalpía de esa ecuación es igual la suma de las dos ecuaciones o de las entalpías de las dos ecuaciones que nosotros estamos utilizando. La entalpía 1 y la entalpía 2. O sea, menos 802 kilojoules más 2 por menos 44 kilos. Esto es lo que se conoce como ley de Hess. Utilizar diferentes ecuaciones que podemos multiplicarlas por números enteros. Podemos, por ejemplo, multiplicar una ecuación por una fracción también, por un medio, por un tercio. Podemos darle vuelta, que sería multiplicarla por menos 1 también. En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es multiplicando por menos 2, la segunda ecuación, porque le dimos vuelta y la multiplicamos por 2. Sumamos todas esas ecuaciones, que se cancelen los términos que no nos interesan, por ejemplo, el agua gaseosa, que nos queden solo los términos que construyen nuestra reacción, la reacción que nos importa, y todos los cambios que nosotros hicimos en las ecuaciones, en las diferentes reacciones, esos cambios se aplican también a las entalpías, y como nosotros sumamos las reacciones, sumamos las entalpías y esa entalpía que obtenemos es la entalpía para nuestra reacción. Esa es la de Hess. Vamos a ver, acá tenemos otro ejercicio para que nos quede más claro. Nos preguntan por el cambio de la entalpía para esta reacción de hexaóxido de tetrafósforo más oxígeno que produce decaóxido de tetrafósforo y nos dan estas reacciones individuales. Entonces, ¿cómo podemos arreglar estas dos ecuaciones para que sumadas nos den la primera ecuación? Bueno, lo primero que vemos es que el hexaóxido nosotros lo necesitamos en los reactivos y lo tenemos en los productos. Entonces, esta ecuación tenemos que multiplicarla por menos 1. O sea que le vamos a dar la vuelta para tenerla, para tener el hexaóxido de tetrafósforo en los reactivos. Luego acá tenemos un mol y acá tenemos un mol, entonces simplemente con darle vuelta está bien. Luego, con el decaóxido, también tenemos solamente un mol. La única ecuación que tiene decaóxido es la segunda, entonces esta la vamos a dejar igual. No necesitamos hacerle ningún cambio. Y lo que hacemos ahora es, entonces, sumar. Entonces, como la primera ecuación le dimos vuelta, entonces P4 o 6 sólido me produce P4 sólido más 3 oxígenos gaseosos y la entalpía va a ser el inverso. 1640.1 kilojoules ahora en positivo. Y la segunda ecuación la dejamos igual, entonces voy a usar esta misma para no tener que volverla a escribir. Y sumamos estas dos. Entonces, cuando la sumamos, los términos que no aparecen en la reacción original tienen que cancelarse. P4 a la izquierda de la flecha, P4 a la derecha, se pueden cancelar. 3 oxígenos y acá tenemos 5, entonces nos quedan 2. Y luego los otros términos no podemos cancelarlos. ¿Qué nos queda al final?
P4 o 6. Perdón. Acá nos hace falta sumar el oxígeno, que nos habían quedado 2 oxígenos. Y de producto, P4 o 10 sólido. ¿Y cuál es la entalpía de esta reacción? Que es la pregunta. Pues simplemente la suma de ambas entalpías. 2940.1 kilojoule más 1640.1 kilojoules. Entonces, obtenemos la reacción que nos interesa y si aplicamos la misma serie de operaciones a las entalpías y las sumamos, vamos a obtener acá nuestra entalpía para la reacción que obtuvimos a partir de la ley de Hess. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Si no me equivoco, en este momento se les tuvo que abrir la tarea para la próxima semana con algunos ejercicios acerca de estos temas de entalpía y de entalpía de reacciones y de ley de Hess. Y acá tienen algunos otros ejercicios. También de ley de Hess. Otro de ley de Hess. Es simplemente acomodar las ecuaciones para obtener una reacción que nos interesa y el mismo proceso que aplicamos a las ecuaciones, recordemos que lo tenemos que aplicar a las entalpías. Esa es la ley de Hess. ¿Alguna pregunta? Creo que nada, profe. Ok, ven que acá les quedan varios ejercicios. Ley de Hess, acá. Y entalpías de reacciones también. Hasta de aquí. Y calorimetría lo veríamos entonces en la próxima clase. Entonces, bueno, si no hay preguntas, quedaríamos por acá. Recuerden la tarea para la próxima semana. Tienen varios ejercicios para que practiquen. Ojalá hicieran los ejercicios antes de hacer la tarea. Ya saben, cualquier pregunta, estoy disponible en el chat. Y bueno, que disfruten el almuerzo y que tengan una bonita tarde.